Bueno, pues nuestra redacción con la Santísima Trinidad del equipo del ascenso del Club Deportivo Antequerano en el año 81. Hay que recordarlo, ¿no? Muchas las personas mayores, ¿no? Los que tienen cerca de 50 o más de 50 se tienen que acordar porque seguro que estuvieron en el campo de tierra antiguo, ¿no? De Antequera, al lado de la Plaza de toda tanta gloria deportiva. Tenemos aquí a tres personas que, aparte de ser de Antequera, de luchar los colores de la tierra, metieron un gol en ese partido decisivo, ¿no? con el Telde. Tenemos a Narbona, a Marín, a Juan Carlos, dos capitanes que han sido del Antequerano y alguien que sin ser capitán también era capitán, era baluarte, ¿no? Ser Antequerano antes, no, el Antequerano en el equipo era como un baluarte. Y le agradecemos que esté aquí porque es bueno que recordemos cómo fue esas cosas. Pues bienvenido y gracias que los tres podáis estar aquí para recordar eso. ¿No estáis idénticos un poco? Os falta la camiseta para ver que estáis iguales. Pero por recordar, me vais diciendo el que quiera. Claro, ese año no era como ahora que siendo el primero te hacen ascenso directo, ¿no? Sino que el Antequerano fue primero y tuviste que jugar, ¿no? 2 eliminatorias para ascender, ¿no? ¿Cómo fue? Contadnos cómo... Sí, vaya, los tres lo sabemos de sobra porque participamos en ello. Fue una liga bastante igualada desde un principio, después cogimos una poquita de ventaja y sí, nos quedamos campeones de ese grupo. Luego hubo una eliminatoria, porque no es como ahora que asciende el campeón directamente. Hubo una eliminatoria que fue con el Moscardó, que por suerte la ganamos, y luego fue otra eliminatoria con el Telde, que ya fue cuando culminó esa temporada siendo campeones y ascendiendo de categoría. En la segunda no fue por suerte, fue por bravura, ¿no? Por ganarle en el terreno, ¿no? Ya Jesús que comenté también. Fue muy dura. Fue muy dura, ¿no? Fue muy dura, a una hora que no era normal, hacía una calor tremenda, ¿sabes? Y la verdad es que el partido fue muy intenso. Los dos equipos, en un principio empezamos ganando 2-0, nos metieron un gol en una circunstancia, un despiste defensivo, pero a continuación metimos el tercero y ya estuvo todo el partido ahí, pero luego nos metieron a ellos el segundo. Allí los goles no valían dobles, ¿sabes? Y hubo prórroga y luego ya en la prórroga un penalti que creo que se lo hicieron a Yestero, ¿no? Sí, ya lo lanzó Juan. Y terminamos 4-2. Fue cuando terminó el partido. Sí, fueron dos eliminatorias muy igualadas. Fuimos allí al barrio de Usera, en Madrid, contra el Moscardó, y allí ganamos 0-1 y luego ya en el partido de vuelta empatamos a 0, hicimos nuestro partido, que había experiencia para eso, y solventamos la primera ronda. Y en la segunda fue más igualada todavía. Allí en Canarias, con el Telde, muy duro. Y el aire que hacía allí. Y las 12 de la mañana en Canarias, casi en verano. Qué cosa, ¿no? Pero hoy se habla mucho de la diferencia, por ejemplo, en el caso del Antequera que ha ascendido esta vez, siendo de los presupuestos más pobres, ha sido el que ha ascendido el primero, ¿no? En aquel entonces, en el año 81, la diferencia entre los clubes, ¿cuál era? También de presupuesto, de jugadores, de ser una población más alta. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre los equipos? Yo creo que no había diferencia de presupuesto. Mayormente la prueba la tiene aquí en Antequera, que la mayoría de los jugadores éramos de Antequera. Era una categoría que por aquellos tiempos tenían que jugar 2 jugadores que fueran menores de 20 años, para que fueran saliendo jugadores del mismo pueblo, normalmente, como se suele decir. Y fue una categoría difícil, no de presupuesto, pero sí de jugadores, y nosotros involucrados en jugadores de aquí de Antequera, pues yo creo que eso es lo que nos valió más, estar ahí en la parte de arriba y ascender de categoría. Estaréis concentrados, pero esa fiesta que se montó, esas fotos que vemos de los coches, la caravana por la calle Estepa, por San Luis, por la Alameda, a Manolo Molina con la bufanda, ¿no? Y todas esas cosas. No vamos a comparar cuál mejor, cuál peor, pero por recordar lo del 81, ¿no? Cómo se lanzó, se vivió en la calle, ¿no? Es decir, este año hemos visto en el Maulive está el estadio más lejos, se viven las cosas distintas, pero en el 81 ese fin de semana se paralizó Antequera, ¿no? Se desfile la gente, la banda de música, toda la fiesta que había en el campo. Sí, por la mañana se empezó a calentar el ambiente, Manolo sacó su bandera y lo siguieron una caravana de coches, la gente, total que se estuvo preparando durante toda la mañana. Y luego en el campo, pues ya te digo, el Maulí se llenó a tope y el culmin fue ya al final de la eliminatoria.
En aquel entonces os concentrabais, no podíais tener relación con la gente, con la familia, con los amigos. ¿Cómo eran esas concentraciones antes de los...? A ver, nosotros nos concentramos en el antiguo albergue y estuvimos allí cenando por de noche, dormimos, estuvimos almorzando durante el día y luego nos fuimos de allí directo al campo. Porque era una cosa extraordinaria, ¿no? Porque eso eso extra, previniendo lo que podía venir. ¿Qué cosas, ¿no? Claro, en aquel entonces estaba enclaustrado, no había móviles, ni como hoy, ni internet, y todas esas cosas, así que no sabíais lo que se estaba viviendo fuera, ¿no? En aquel entonces los partidos normales era cada uno en su casa, llegábamos allí a una hora y media antes. ¿Te acuerdas que nos íbamos ayer al albergue a tomar café? Sí. Nos concentraba allí. Algunas veces. Martín Doblado, me acuerdo yo. Antes de los partidos. Algunas veces, no todas, pero bueno, que sí, que era diferente. De casa casi siempre, sí. Que ahora. Los desplazamientos también eran más pequeños, más cortos. Recordadnos clave. ¿Qué os dijo el entrenador antes del partido, en el descanso, para ayudaros a poder conseguir esa victoria y ascenso con el Telde? ¿Qué recordáis? Hombre, normalmente un equipo durante toda la temporada y más yendo a la parte de arriba, ya las normas y la forma de jugar y todo ya la teníamos más o menos similar. También nosotros teníamos una ventaja, que el campo lo teníamos bien acoplado a la forma de jugar el equipo. Y yo creo que el terreno de juego, el campo más o menos chiquito para otros equipos a lo mejor que eran con campos un poco mejores que los nuestros, pues nosotros lo teníamos acoplado y le teníamos tomado la medida, y a los equipos les costaba bastante ganar aquí. Sí, pero en ese partido, ¿recordáis algún mensaje, alguna palabra, algún consejo, algo que os dijera al entrenador Martín Doblado antes de jugar o en el descanso, algo que os motivara? Bueno, es que esos partidos son distintos, diferentes. Entonces el futbolista, ese tipo de partido está concentrado 100% y entonces sabe lo que tiene que hacer, y entonces no... Había algunas cosillas que nos dijeran, pero que nosotros estábamos concentrados 100%. Viendo la portada y la fotografía de ese año del ascenso, ¿había un líder, la voz, era el pario, era el todo? ¿Había alguien que volvió durante la temporada? ¿Pero recordáis el mensaje de alguien, el ánimo, algún consejo, alguna palabra, alguna recomendación? Los jovencillos, ¿no?, que estaban ahí que... Hombre, yo voy a hablar como capitán. Sí. Allí no mandaba nadie, allí el que mandaba era el entrenador y el que decía lo que había que hacer. Hombre, dentro del equipo habíamos ya, no por veteranos, porque cuando ascendimos yo, por ejemplo, tenía 29 años. Había otros jugadores que habían venido de fuera un poquito más veteranos, con más experiencia, pero el que no había tampoco un líder que decía esto hay que hacer, y era el entrenador el que mandaba. A los más jovencitos, porque en aquel entonces, según las normas de la federación, había que jugar con jugadores menores de 20 años, y siempre jugaban 2 jugadores. Ellos se prevenían que el primer cambio iban a hacer los más jóvenes, pero a veces no. A veces quitaba el entrenador al que él quería o al que veía que no estaba haciendo su función, y ellos seguían jugando. Que ha sido una de las bases de ese equipo, contar con jugadores de la cantera. Aunque ahí algunos no vienen, pero hay 5 o 6 jugadores que eran de Antequera y eran sub-20 también, y participaban en bastantes partidos porque hacía falta. ¿Algo que os gustaría recordar de lo que pasó ese día del ascenso, para dejarlo inmortalizado en este vídeo, en esta entrevista que vamos a hacer, para que en el futuro, cuando haya nuevos éxitos, cuando se ascienda a la segunda A o a la primera, jugamos Copa del Rey o jugamos la Champions, lo que sea, ¿no?, que recordemos el inicio del actual fútbol en Antequera, ¿no? Todos estos retos vienen, lo que más recordamos de lo que hiciste en el 81. Sí, yo hacía hincapié en lo que dice Juan. Sí. Éramos muchos de Antequera, eso tenía doble mérito, porque se hizo un grupo, un equipo muy fuerte, y entonces el sobrevalor que había era ese, que éramos muchísimos de Antequera y que era siempre la tierra, pues defiende tu escudo. Y no quiero decir con eso que actualmente los jugadores que vienen o que están actualmente en Antequera pues defiendan igual o más. ¿Es algo solo de poblaciones como Antequera, o habitual que en todos los equipos de hoy en día no haya tanta gente de la casa, o eso es solo de esta zona, o depende del equipo, de la directiva, de la filosofía? ¿Qué sabéis, ya que estáis metidos en el mundo del fútbol? ¿Es habitual que pase como...? A ver, eso normalmente es que depende de la filosofía que lleve el club. Este equipo se hizo a base, yo recuerdo que cuando el equipo lo cogió, creo que fue Alfonso Aragón, recogió a toda la plantilla que habíamos de Antequera, que habíamos
unos 20 por ahí, hizo 3 fichajes de fuera, uno fue Elena, otro fue este delantero centro, ¿cómo se llamaba? Terrón. No, uno que era ahí la parte de Sevilla. Ah, Monago. Fue ese, fue Elena, fue Brito que estaba de portero y fue otro que... Ah, sí. Florido. Sí, es Florido. Entonces ahí había un montón de jugadores de Antequera. Estaba Fo, estaba Garzón, estaba Vidurreta, estaba Torres. Entonces ese año el equipo quedó campeón. Sí, de estar para desaparecer a ser campeón y ascendimos. Y ya a partir de ahí la mayoría, la plantilla era un 60 o 70% gente de Antequera. Luego venían refuerzos, venían de fuera, que siempre traía alguno. Claro, la filosofía, depende de la filosofía del club y siempre combinar, ¿no? Buscar, te ahorras también, entiendo yo, buscarlos, están aquí, más facilidad para que juegue la persona que viva aquí o que trabaja aquí, a no que no vengan de fuera, ¿no? Es complicado, sí, formar una plantilla sí es complicado, pero si tienes aspiraciones también es complicado. Lo que pasa es que con los años se fueron trayendo jugadores ya de otro nivel y jugadores que siempre querían, les gustaba jugar Antequera. ¿Qué nos podéis contar de la celebración? ¿Cómo fue la celebración cuando, aparte de celebrarlo en el campo, en el vestuario, que recordamos la recepción que hubo en el ayuntamiento posteriormente y todo ello, ¿no? Pero decirnos algo que no os haya publicado o no lo hayamos puesto de... Hombre, normalmente muchas celebraciones así no se suele hacer. Que se queda algo. La unión que había en aquel tiempo con el ayuntamiento, porque el presidente en aquel entonces, Diego Gros, pues era bastante amigo del que era alcalde, de María González, pues tenían bastante amistad y entre ellos coordinaron más o menos la celebración de... Creo que habrá sido lo mismo que este año a la hora de celebrarlo en el ayuntamiento, quedarían conformes en hacerlo en un día determinado. Y yo recuerdo bastante unido allí personas que había, no solamente familiares de los jugadores, sino también gente que eran aficionados y estuvieron presentes en este acto. ¿Y en el vestuario qué hubo? ¿Champán? ¿Ducha? ¿Cómo fue esa celebración? Bueno, mucha euforia, mucho lo típico de un tipo de celebración de este de magnitud. La verdad es que yo tenía un problemilla, que tenía mi mujer en la cama enferma y entonces no fue terminar el partido y tenerme que ir para mi casa, porque mi mujer había manchado y estaba a punto de abortar y eso, gracias a Dios fue todo bien. Entonces fue terminar e irme, no pude celebrar nada. ¿Recordáis dónde fuiste a cenar o algo? ¿Hubo algo? ¿No? ¿Cada uno a su casa? ¿Nunca acordáis? Sí, después aquello era lo que había en aquel momento en Antequera, como se suele decir, un sitio grande, sí. Y más o menos el dueño, que era también muy aficionado, fue en Chaplin. Claro. Yo recuerdo que fue en Chaplin, fuimos todos los jugadores y cada uno con su pareja, y allí estuvimos como es normal. Una cena, copita y... Por curiosidad, lo de haber ascendido y haber quedado el primero del grupo, ¿os llamaron equipos de fuera, ofrecieron ir a otros jugadores, o eso ya no se ha dado todavía? ¿Cómo fue? ¿Qué os cambió la vida? Yo tenía el ascender, no transferir. Exactamente lo mismo. Yo estaba aquí. ¿Pero eso habría o no es como ahora que...? Juan Carlos era más joven, pero ya yo un trabajo. Se ascendió, pues yo estaba estudiando en aquella época, entonces yo seguí en mi línea y me quedé aquí en segunda división y ya está. Y por curiosidad, ¿había primas, regalos de un obsequio o algo por ganar o los recuerdos? Pues no recuerdo yo, creo que no. Había primas por puntos, seguidos puntos, había una cantidad de primas. Pero por ascender, no, por ascender no. Por partido ganado y eso sí, había una prima muy graciosa. Luego, hablamos mucho del ascenso, ¿no? Pero como se habla poco, y es importante a lo mejor destacarlo, al año siguiente estuviste a punto, ¿no?, de volver a ascender, ¿no? Es decir, hoy estamos hablando de que si es más importante de un año a otro, para arriba, para abajo, pero contárnoslo del año siguiente. Estuviste a un partido, ¿no? O a un punto, ¿no? Estuviste a punto de subir a segunda A, eso hubiera sido impresionante, ¿no? Por el gol veraje particular fue. Yo recuerdo que fuimos en mitad de semana, creo que fue. Es decir, que adaptaste perfectamente a la categoría y sin problema y estuviste a punto de subir a segunda A. Pero es que estuviste la temporada siguiente también por un partido, por unos puntos, por 2 o 3 puntos también estuviste a punto. Es decir, que tuviste 2 temporadas a punto de subir una categoría más. Hubiera sido...
También teníamos lo que dijo Juan, el campo lo teníamos ya estudiado milímetro a milímetro. Y entonces teníamos un equipo amoldado a esa situación y entonces era un factor a favor. En aquel entonces la segunda vez eran dos grupos, ¿no? Sí. En el 81 eran dos, ¿no? En 4 sí eran en el 2008, ¿no? Pero en el 2 eran dos grupos, Sí, sí, que eran que estaban los mejores. ¿Por recordar qué equipos fueron con los que jugasteis en segunda vez? No vais a decir todos, pero algunos. Yo comento algo, porque Sí. yo esa temporada estuve pocos partidos, pero España estaba dividida desde la parte de Andorra hasta la parte de Andalucía. En un lado caían los equipos de un grupo, que era la parte de Murcia, Aragón, Albacete y todo eso, y en el otro grupo estaban la parte de los gallegos, de Castilla una parte, de Extremadura. Yo ya que comenté ellos más con los equipos que les tocó jugar. En aquella época estaba el Andorra, estaba el Reu, estaba el Tarrasa, estaba el Valdusó, El Nasti de Tarragona. luego había exacto, El luego había de Albacete. Madrid, estaba el Torrejón, El Alcalá, el Alcalá y el Torrejón. Torrejón. Ibiza también estaba por El esta Ibiza, parte, ¿no? ¿no? Ibiza también. Ibiza, Manacor, Ibiza. Había equipos de la isla también. había un equipo. ¿Vuestros mejores años de fútbol? El ascenso obviamente ese año sí, ¿no? Pero vuestra mejor época, el llegar a ese, pues, el ascenso ese 1 o 2 años después, lo mejor de vuestra experiencia como jugadores. Yo he tenido, he tenido la suerte de sufrir 3 ascensos, de regional preferente, de preferente a tercera y tercera a segunda vez, y los 3 han sido muy buenos. Cada uno de una forma, uno más familiar porque éramos todos de aquí de casa, y otro donde había también gente de fuera que también fue muy bien, que fue el ascenso a segunda vez, que fue muy bien llevado. Además, lo bueno que tenía aquel equipo, que tenía un grupo que estaba muy compacto, ¿sabes? Me gustaría terminar esta entrevista con 2 preguntas a cada uno, ¿no? La primera es la siguiente, empezamos con el capitán, con Narbona. Vamos a decirle una frase para recordar a las personas que no se acuerden, que no recuerden, que fueran muy jóvenes, que no hayan, como Javi, ¿no? Que no haya nacido todavía cuando ascendiste en el 81, lo que significó para Antequera y lo que significó para el fútbol, para el Club Deportivo Antequerano, ese ascenso en el año 81. Hombre, yo te digo que eso fue una unión mucho más grande para los aficionados con el equipo. Más o menos vamos a formar entre los aficionados y los jugadores y la plantilla, los técnicos y todo, una familia. Eso había una unión ahí que te veían por la calle, te saludaban y te conocía todo el mundo. Yo creo que eso es lo más importante que yo he sacado en conclusión de ese ascenso. Los otros no lo he vivido, pero no sé la relación que tendría entre los aficionados y los jugadores. Para Marín, ¿qué le decimos a la gente para que...? Había mucha unión. Luego pasaba una cosa, y es que los partidos del campo del Ciudad Antequera ahora se llenaban. Aquello era un hervidero, y los equipos cuando llegaban allí pues se arrugaban un montón, porque estaba a 1 metro del linier. Es que soplaba y el linier estaba escuchando cómo le soplaba detrás. Yo recuerdo Me que acuerdo a La chapa, el segundo año de segunda vez vino el Granada a jugar aquí, con una plantilla que había jugadores de primera. Había muchísima gente de Granada, casi más que de Antequera. El campo estaba abarrotado. Empezamos perdiendo 0-1, nos echaron a un jugador que fue a Pino. Oye, seguimos, y al final ganamos 5-2. Bueno, faltando 15 minutos, iba ganando 4-2, 4-1, se fue casi la mitad del campo, ¿sabes? Entonces había un ambientazo siempre que no veas. Juan Carlos, ¿qué le decimos a los jóvenes de hoy? ¿Qué significó ese ascenso del 81? Bueno, eso es un prestigio para Antequera, y lo que dijo Juan, que ya a nosotros nos conocían todos, nos saludaban por la calle. De hecho, toda la gente veterana y eso pues nos siguen reconociendo y nos saludamos, y eso, ya te digo, eso fue apoteósico. Vale. Terminamos ahora, empezamos por Juan Carlos y terminamos por poner alguna. Ahora, de vuestra experiencia, claro, se ascendió, se estuvieron saltando grandes, brillantes temporadas, luego se volvió a perder la categoría, buscar para luego, aunque fuera con otro club, en 2008 para que Antequera volviera a tener un ascenso. En aquella vez solo fue la primera temporada que se ascendió, a la siguiente se bajó. Ahí no hubo 2 años como vosotros, ¿no? ¿Qué podemos aconsejarle a esos jugadores, a este club actual,
de vuestra experiencia, de decir cómo podemos hacer que este sueño dure lo máximo posible para la ciudad y quién sabe si se puede superar dónde estamos. ¿Qué consejo le podéis dar de vuestra experiencia? Yo creo que lo importantísimo que ha sido este año es que se ha ascendido con un mes de antelación, entonces un mes no más, porque los equipos que van a pugnar para subir pues tienen que pasar una eliminatoria y digamos que son casi 3 meses, entonces esos 3 meses de ventaja aprovecharlos al máximo para ir cogiendo contactos con los jugadores que crean ellos oportunos y que aprovechen la oportunidad, porque este año se ha hecho un temporadón, un equipo muy bien trabajado, muy compacto, y simplemente por retocarlo un poco, yo creo que retocándolo un poco para el año que viene se puede hacer un papel digno. Marín, ¿qué nos dices de su experiencia? ¿Cómo podemos mantener este sueño y mejorar el fútbol y el... Lo primero que hay que tener es los pies en el suelo y la cabeza bien puesta, ¿no? El fútbol, lo mismo un año está arriba que el otro año te caes picado. Hay que hacer las cosas muy consensuadas, con mucho criterio y ver hasta dónde se puede llegar. Yo no sé la situación económica del club, no tengo ni idea si es buena o si es mala, pero ahí ese es un factor importante. Y que ya el año que viene hay que fichar jugadores de otro nivel, porque estamos hablando de una categoría más superior. Entonces eso es importante. Y al capitán, que digo yo, que en la entrevista que le he hecho al capitán Luis Alcalde, mi confusión apuntando que fue Juan Carlos Narbona el capitán, entonces el ascenso Juan Carlos lo fue después, los dos metieron gol en ese partido del ascenso. Para cerrar, que nos dice el capitán del ascenso, Narbona? Yo voy a repetir más o menos lo que han comentado los dos. El equipo, si ha ascendido, es porque tiene categoría y hay jugadores de categoría. Aprovechar los jugadores, hombre, en un equipo hay de todo, pero en el equipo lo hacen todos los jugadores. Mantener más o menos jugador, plantilla, y a la hora de elegir, pues ir preparando un equipito porque es superior categoría, jugadores un poquito de mejor calidad para estar en esa categoría. Solamente, y que no lancen las campanas al vuelo para seguir manteniéndola, ya que está conseguido por tercera vez, pues mantenerse unos años, que no sea subir y bajar, que es lo primordial que mantiene a la afición enganchada al equipo. No, pues muchas gracias. Tenemos aquí a 3 personas, hay que decirlo, el fútbol hoy, cómo se vive en Antequera, esa conexión con la ciudad, la promoción de Antequera en toda la geografía española, los medios de comunicación, no habla el el Marca, pero hasta el mundo deportivo haciendo sus crónicas diarias, hablando del deporte gracias al fútbol. Pues con ellos empezó esa promoción. Ellos fueron los que tenemos aquí, ese equipo del 81, lo que hicieron que los periódicos hablaran de Antequera, cuántos dedicaron portadas y reportajes de San Censo en el año 81, ¿no? Fue campeón y aparte ganó las 2 eliminatorias para ascender, lo complejo que es. Y ese es el reflejo, ¿no? Y ojalá consigamos eso, ¿no? Que se llene la grada cada gente de Antequera, que a lo mejor de Antequera, eso porque el deporte en Antequera y el fútbol se transmite ahí, que se vean los equipos, que se traigan los mejores jugadores de fuera y que duren muchos años, quién sabe, ¿no? Si Copa del Rey o Copa esta que se invente con nombres. Lo ideal sería también que se contara con gente de Antequera, que promocionaran más la cantera y que sacaran más entre la base materiales. Sabemos que es muy se coordina y... Sabemos que es muy difícil porque la categoría a la que hemos subido pues es fuerte, ¿no? Entonces es complicado, pero no quiere decir que se le vaya dando minutos a algunos jugadores. Aquí está. Antequeranos. Pues gracias, y que así lo hagamos y para el próximo reto, a ver si conseguimos ese reto de vernos todos o otra vez cuando haya otro gran éxito deportivo, pues que veamos a nuestros catedráticos del fútbol que Antequera, como son ese equipo que en el 81 nos puso en el mapa del fútbol, aunque tuviéramos antiguamente que si Chuzo, que si Ladrón, que si la época de Burra, que si Mena, que hay jugadores que siempre nos hablaban, ¿no? Pero este 11, este equipo, yo creo que lo sabemos todos y orgullosos que no tiene esa camiseta, ese recuerdo, esa bufanda y Manolo Molina con el coche para arriba, para abajo y lo que hay. Gracias. Muy bien.